A la selección más que A todo. la selección. Sí, sí, nivelos. Bien, Joel López, enseguida volvemos contigo. Ahora vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado de la mañana, analista político, abogado, Otto Ritter. Otto, muy buenos días, bienvenido, estás en Contratado desde Santa Cruz. Qué gusto tenerte en Síganme los Buenos. Muy buenos días, un saludo cordial a todo el país que nos está viendo y escuchando a través de Síganme los días, agradecido y como siempre a sus enteras órdenes. Arturo Murillo, su llegada, está allá, está en Bolivia, ha cumplido una condena en Estados Unidos y luego es deportado, llega a Bolivia. ¿En qué momento llega? ¿Cómo analizas tú? Primero, el ámbito jurídico y segundo, el ámbito político. A ver, primero, a mí me gusta siempre poner las cosas en su contexto. Yo creo que Arturo Murillo fue un buen diputado, fue un buen senador y después llega a ser ministro y ahí viene un problema muy grave, es la borrachera del poder. Él cree que el poder es eterno, el poder es absoluto y además de venirle la borrachera del poder, que obviamente lo emborracha, le vino la ambición del dinero que lo pierde. Entonces termina convirtiéndose en probablemente la persona más odiada de Bolivia por su prepotencia con el poder y por los actos de corrupción en los cuales incurre. En un momento muy delicado de la historia del país, recuérdese usted que estábamos en plena pandemia y obviamente no se puede robar con la salud del pueblo, los respiradores chinos, ¿no? El tema de los gases, etcétera, y esa prepotencia que tenía en el poder. Lamentable lo que ha sucedido con este ciudadano y bueno, ahora tendrá que responder ante la justicia por sus actos. Claro, son casos complicados, son casos de corrupción, ¿no es cierto?, que involucran al ex ministro. Además, son casos por los que en Estados Unidos ha confesado culpabilidad, por lo tanto es delicado es delicada su situación legal. Hoy va a ir a una audiencia en la que se le va a leer la sentencia y seguramente después estará entrando a la cárcel, ¿no? ¿Cuáles son el procedimiento? ¿Qué es lo que viene a continuación? A ver, yo no conozco muy bien cuál es el estado actual de las causas. Tengo entendido que existen dos procesos con sentencias, no sé si están Así es. ejecutoriadas, no creo, ¿verdad? Porque si estuvieran ejecutoriadas ya no habría recurso alguno y obviamente debe cumplir la pena impuesta en esta sentencia. Y tengo entendido también que existen otros procesos abiertos que todavía no cuentan con sentencia, a los cuales también tendrá que responder. Yo creo que Arturo Murillo le espera el cumplimiento de las penas. Claro. Ahora, lo Sí, único que se va a determinar hoy día es en qué lugar va a cumplirla, ¿no? claro. Aunque la sentencia pueda haber dicho en tal recinto penitenciario, hoy puede eso ser modificado y en lugar de ser, por decirle, San Pedro en la ciudad de La Paz, pueda ser Chonchocoro, pueda ser en Cochabamba, pueda ser en Tarija, en Sucre, en cualquier otro lugar del país. Lo determinará eso ya el juez. Bien. Eh, el caso Sacaba Sengate, yo tengo una duda y realmente aprovecho tu experiencia para preguntarte. Efectivamente, el caso Sacaba y Sencata, en el proceso seguido por vía ordinaria contra Yanine Áñez, ha sido enviado a Sucre para que se valore iniciar o para que se proceda a iniciar un juicio de responsabilidades. En ese caso, todas las personas involucradas en ese caso, es decir, está el exministro Arturo Murillo, me imagino que también el exministro de Defensa y todas las autoridades que están involucradas en este tema, ¿son beneficiadas por el proceso de la Presidente o se puede llevar de forma paralela un proceso a la Presidente, al expresidente en este caso en juicio de responsabilidades y a sus colaboradores por la vía ordinaria? ¿Es esto posible, Otto? Eh, no, no es posible. Un solo juicio
El hecho que se investiga es uno, los partícipes pueden ser muchos, quienes tengan algún tipo de responsabilidad en dichos actos, pero hay un proceso, algo que es un principio básico del derecho, es la indivisibilidad del juzgamiento. Y otro elemento es que la jurisdicción mayor arrastra a la menor. En otras palabras, si a alguien le corresponde juicio de responsabilidad y dentro de ese proceso están incluidas otras personas, esas otras personas también son beneficiarias de ese proceso. Entonces La en este única caso, opción, claro. la No, única opción sería que Yanine Áñez sea apartada, o sea, no se autorice el trámite del juicio de responsabilidades y obviamente iría todos los demás a un juicio ordinario y bien. se excluiría a Yanine. Qué importante lo que dices, porque realmente aclara un poco y obviamente, más allá de los procesos que ya tiene condena, estos dos, Sacaba y Sencata, son los procesos claves que tiene Arturo Murillo. Eh, ¿Cómo ves en el tema político? ¿En qué momento llega Arturo Murillo en el ámbito político, luego de que, bueno, obviamente el procesamiento, y así lo ha hecho saber el ministro de Gobierno, la canciller, lo han presentado como un logro el hecho de que Arturo Murillo sea deportado por Estados Unidos y que llegue a Bolivia y que sea procesado? ¿Cómo ves este proceso? ¿Cómo políticamente, en qué momento llega y cómo analizas esto? A ver, los Estados Unidos son un país serio, no son un país de bellacos, no por nada están donde están. Entonces, si usted comete algún hecho delictivo que esté sometido a las leyes norteamericanas, como el caso que ha habido de lavado de dinero y cohecho que se ha utilizado bancos norteamericanos, obviamente Estados Unidos inicia el proceso, concluye con una sentencia y una vez concluida la sentencia, como Arturo Murillo no es ciudadano americano ni es residente norteamericano, es expulsado de su país, de los Estados Unidos. Y al ser expulsado de Estados Unidos es remitido a su país, o sea, a Bolivia. Si hubiera sido chino, lo hubieran mandado a la China, si hubiera sido japonés, al Japón, y así. O sea, no es absolutamente nada que deba sorprendernos. Es lo correcto que han hecho las autoridades norteamericanas. Más allá de que el Estado boliviano haya podido solicitarlo o no, el resultado iba a ser el mismo. Y políticamente, la llegada de Arturo Murillo, ¿cómo analizas que pesa en este momento en el ámbito político boliviano? Yo creo que no pesa, porque Arturo Murillo ni pinta ni borda, ni ayuda ni perjudica a ningún candidato. Simple y llanamente Arturo Murillo llega y tiene que ser procesado y cumplir sus sentencias y no es más. Arturo Murillo, yo no creo que tenga algún futuro político de aquí para adelante. Claro, claro. Bien, vamos a analizar un poco entonces ahora la coyuntura política boliviana. ¿Cómo estás viendo todo lo que está pasando? Y quería preguntarte, ¿cómo ves un poco lo que está ocurriendo en el ámbito de la campaña rumbo a las elecciones? ¿Cómo ves al PDC y cómo ves a Tuto Quiroga? Pues, yo veo, primero, que el pueblo creo que ya se ha empezado a cansar de toda esta campaña política tan larga respecto a las elecciones nacionales. Ujú. Y yo lo veo esto, digamos, con esperanza y con preocupación. Esperanza porque hemos por fin cambiado al gobierno, o sea, ya no va a haber perdón, la cacofonía. Ujú. El MAS ha quedado prácticamente reducido a 7, 8 diputados, si mal no me equivoco, en todas sus vertientes. Entonces se ha abierto la posibilidad de cambiar el modelo de gobierno y el sistema de gobierno. Probablemente vayan a haber reformas a la Constitución, ojalá lo haya, en temas de importancia como una reforma profunda a la justicia, temas de la no reelección de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, eh, temas de mayores competencias y recursos para los gobiernos
subnacionales, en fin, yo creo que hay esas posibilidades de avanzar. Ahora, también la gente tiene cierto temor, fundamentalmente por los candidatos a la vicepresidencia, Ujú. que no están demostrando estar a la altura del cargo para el cual postulan. Y eso es una gran preocupación para todos los bolivianos. Y yo creo que es eso, mezcla de esperanza y preocupación por el futuro. No se olvide usted que el próximo gobierno, sea quien sea, no tiene mayoría propia en el Parlamento, va a necesitar de acuerdos y yo creo que van a ser acuerdos políticos muy amplios, de base muy ancha, entre por lo menos tres fuerzas políticas. Vale decir, el PDC, Libre y Unidad. Claro, es la conformación del Parlamento. Y bueno, obviamente, entonces, podemos hablar de una pugna entre vicepresidentes no sé si es una pugna o es un que hay en realidad hay eh, sí algún tipo de debate en torno a los vicepresidenciables o sí de suspicacias. ¿Cómo ves este tema? No, yo veo, por eso le digo que el pueblo está preocupado por los dos candidatos a la vicepresidencia, Ya, okay. eh, por ambos, ¿ah? Porque, a ver, Edman Lara, ¿ah?, tiene un discurso populista, pero alejado de la realidad. Y por otro lado, JP Velasco prácticamente no le entiende a la polca, entonces es preocupante lo que está sucediendo. Eso no es culpa de los bolivianos, es culpa obviamente de quienes los pusieron de candidatos y nos están obligando a votar por alguno de ellos. Eh, si hubiese la posibilidad en Bolivia de que solamente se vote por el presidente y usted pueda cruzar el voto para vicepresidente, hubiese sido probablemente otro el cantar, ¿no? Claro. Edman Lara es muy parecido a Morales. ¿Te parece? ¿Tienes esa impresión? A ver, yo no lo veo de parecido en las actitudes. ¿Ah? Creo que no está preparado para ejercer la segunda magistratura del país y esa falta de preparación él la suple con un tipo de mesianismo, o sea, de creer ser el único capacitado para manejar los destinos del país. Ujú, ujú. Bueno, y decías con respecto a JB Velasco que no entiende lo que está pasando, no entiende claramente aquello que representa, no entiende el cargo, no entiende la responsabilidad que implica ser presidente. Ninguno. A ver, primer cosa, los dos son candidatos a la vicepresidencia. La vicepresidencia en un país como el nuestro presidencialista es la quinta rueda del carro, o sea, la llanta de auxilio. Pero usted no puede iniciar un viaje con una llanta de auxilio pinchada. Tiene que estar en buen estado esa llanta de auxilio para que usted haga un viaje con tranquilidad. Ujú. Y lamentablemente esa llanta de auxilio está pinchada en ambos casos y ese va a ser uno de los principales problemas con los cuales vamos a tropezar. No se olvide, usted le decía yo, que el próximo gobierno, sea quien sea, va a necesitar de acuerdos políticos y esos acuerdos políticos se van a dar en el Parlamento y el presidente nato del Congreso es el vicepresidente, entonces tiene que tener la suficiente madurez para llegar a esos acuerdos políticos, el suficiente juego de cintura para poder ceder en sus posiciones y poder aceptar las posiciones de los demás. Y no veo esas cualidades en ninguno de los candidatos a la vicepresidencia. Hay dos cosas. Uno, el presidente nato de la Asamblea Legislativa tiene que ser un negociador por excelencia, ¿no es cierto? Creo que en este caso Correcto. incluso podemos analizar el caso de David Choquehuanca, cómo lo ha visto en esta función.
Creo que David Choquehuanca no ha cumplido ese objetivo y efectivamente eso ha acabado perjudicando al gobierno. Y segundo, lo importante y delicado en este caso es que el vicepresidente llega a ser segundo en la línea de sucesión, obviamente. Entonces, eso es complicado y especialmente preocupa a algunos analistas, no sé si coincides tú, con relación al tema de la gestión en sí de Rodrigo Paz, si es que llega a ser presidente, va a ser acompañado por una persona que puede complicarle en ese ámbito. ¿Estás de acuerdo con eso? Completamente de acuerdo. O sea, yo veo por eso que le decía que ninguno de los dos candidatos a la vicepresidencia está demostrando la talla suficiente para el cargo. Y eso es preocupante para el país, porque vamos a necesitar de consenso, vamos a necesitar de acuerdo y vamos a necesitar de un vicepresidente que tenga la capacidad suficiente como para sentarse, conversar, dialogar y concertar con todas las fuerzas políticas. Si no, vamos a estar exactamente en las mismas que Choquehuanca, que durante estos 5 años no sirvió absolutamente para nada. Fue más inútil que cenicero en moto o bocina de avión. Claro, claro. Y cómo ves el tema de la gobernabilidad de Rodrigo Paz con Edman Lara como vicepresidente? Por eso te decía, el tema de la gobernabilidad para cualquiera va a pasar por los acuerdos que se hagan. Claro. Nadie va a tener gobernabilidad por sí solo. Ya el Congreso está elegido y el PDC, que fue la primera fuerza política con representación parlamentaria, no le alcanza para ser mayoría en ninguna de las cámaras. Para ser mayoría va a necesitar, o sea, absoluta, va a necesitar acuerdos. Y para tener 2/3 en las leyes importantes, acuerdos aún más amplios. Por eso le decía, están condenados, cualquiera que sea el presidente, a sentarse, negociar, concertar y buscar agendas comunes con las otras fuerzas políticas. Corrijo, Rodrigo Paz va a poder dormir tranquilo con un personaje como Edman Lara como su vicepresidente, o tendrá que andar cuidando sus espaldas todo el tiempo. Esa es una excelente pregunta. ¿Eh? Yo, si fuera Rodrigo Paz, estaría tremendamente preocupado por las declaraciones constantes que hace Edman Lara, decirle, yo le quito mi apoyo, yo soy la garantía de que se van a hacer bien las cosas, si no se hacen bien, no me va a temblar la mano en meterlo preso, bla, bla, bla. A mí me tinca que Edman Lara estaría probablemente desde el primer día conspirando. Mm, mm. Y ahí donde te decía, realmente hay un, y obviamente los analistas y la gente en realidad se preguntan, ¿no? Será el futuro de este binomio? ¿Cuál será el futuro de este binomio? Tomando en cuenta que en campaña hay digamos, desacuerdos. Andrés Torres, jefe de campaña de PDC, nos decía que en realidad Bolivia no está acostumbrada a que entre candidato a vicepresidente y candidato a presidente haya debate, haya la opción de disentir, ¿no? Y claro, obviamente a veces uno dice, creo que esas cosas hay que arreglarlas, ¿no? En casa, pero y además no se los ve del todo juntos, hay una, sí, hay cosas. Y obviamente con Tuto lo mismo, tiene una, está JP a su lado, aparece más con él, pero efectivamente ahí hay un problema distinto, ¿no es cierto? Es como que efectivamente hay debate con relación a los vicepresidenciables, es lo que decías. Correcto, pero a ver, discrepancias siempre van a haber entre las personas, Mm. por más que formen parte de un binomio, es como un matrimonio, siempre van a haber discusiones entre el marido y la mujer, porque los seres humanos vemos las cosas de distinta manera. Yo siempre digo, ni en el cielo hay igualdad, pues no, allá hay ángeles, arcángeles y querubines, Claro. por algo debe ser, ¿no? ¿Ah? Entonces,
es normal, es natural y es saludable que existan diferencias. El tema es que esas diferencias no te lleven a estar en contra de quien es tu eventual acompañante de fórmula, sino más bien esas diferencias sirvan para enriquecer un proyecto. En el caso, digamos, de Tuto y JP, yo por lo menos no veo el riesgo de que JP vaya a conspirar contra Tuto, eso no lo veo. ¿Ah? De que vaya a hacerle la vida imposible, eso no lo veo. Ese peligro sí lo veo en Herman Lara. Claro, claro. En el otro caso será el hecho de que eh, el desafío para JP sea enfrentar y aprender rápidamente para enfrentar a la asamblea y poder dirigirla, porque eso es lo que va a tener que hacer, ¿no? A ver, es más fácil aprender que dejar las malas prácticas. Yo creo que es más fácil que un ciudadano aprenda, por decirle, química cuántica, o física cuántica, química nuclear, no sé, ¿ya? A que un drogadicto deje las drogas, ¿no? Ujú, ujú. Está bien. Finalmente, Otto, ¿cómo ves, cómo va a ser la situación? No te pido futurología, pero sí un poco cuál es la percepción que tienes de cómo va a ser, a qué se va a enfrentar el próximo gobierno y cuáles son las dos o tres principales, eh, no sé si amenazas, pero desafíos que va a tener. A ver, los principales problemas del próximo gobierno, sea quien sea, es primero recuperar la institucionalidad del país, reformar la constitución política del Estado, recuperando la independencia judicial del Ministerio Público, reestructurando las instituciones del Estado. Segundo, segundo problema es el tema económico, que ahí tenemos temas graves como el tema del abastecimiento de combustible, el tema del precio del dólar, el tema de la inflación, entonces de la productividad. Entonces ahí también tenemos que atacar, tiene que atacar el próximo gobierno aquello. Ahora, ventajas que hay en cualquiera de ellos que sea candidato, ambos han ofrecido al país mayores competencias y mayores recursos para las gobernaciones y las alcaldías. Eso va a significar que a la vuelta de la esquina, que están las elecciones subnacionales, tengamos en todo el país candidatos a buenos candidatos a alcaldes y a gobernadores en el territorio nacional para que por lo menos si el país se hunde, nuestras regiones, nuestros municipios, nuestros departamentos no se hundan con él. Finalmente, la Yapita, en tu ámbito como abogado, ¿cuáles son los desafíos que le esperan con relación al tema de la justicia? Pues la justicia requiere un cambio absoluto, total. Yo he venido planteando, cuando siempre me han entrevistado, temas de reforma como la eliminación del Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, que los magistrados sean vitalicios y sean nominados por el presidente y aprobados por el Congreso. Luego, a nivel departamental, se replicaría exactamente lo mismo, nominados por los gobernadores y aprobados por las asambleas legislativas. Los jueces de instancia nominados por los alcaldes y aprobados por los consejos municipales. Crear tribunales de casación, uno por cada 3 departamentos, uno para el oriente, otro para los valles y otro para el altiplano. Y otro tema importante en materia penal, establecer los juicios con jurados ciudadanos exclusivamente y que los jueces técnicos solamente dirijan las audiencias. Claro. Esas son algunas de las reformas. Luego, en el tema del Ministerio Público, también que los fiscales de distrito sean nominados por los gobernadores y aprobados por las asambleas legislativas departamentales. Eh, Luego tenemos que cambiar el tema de la policía, otorgándole competencias a los gobernadores como comandantes departamentales, lo que eran antes tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas, porque la policía y las Fuerzas Armadas deben también responder a los gobernadores en los casos de lucha, uno, contra la delincuencia, la policía, y dos, defensa civil en el caso de las Fuerzas Armadas, como el tema de los incendios forestales,
etcétera. Entonces, por ahí va la cosa. ¿Cómo vislumbras el tema de las relaciones internacionales, principalmente con Chile y Estados Unidos? ¿Tú crees que van a mejorar? Va a haber, obviamente son dos países con los que no tenemos, por ejemplo, relaciones a nivel embajadores, ¿no? Yo creo que deberíamos restablecer las relaciones diplomáticas con todo el mundo, fundamentalmente con el mundo libre. No solamente me refiero a Estados Unidos, sino también a Israel, me refiero a Chile. Con Chile no podemos vivir de espaldas, al fin y al cabo tenemos temas pendientes como la mediterraneidad y tenemos que buscarle una solución. Y la única forma de solucionar los temas es conversando. No se puede solucionar absolutamente nada dándonos la espalda. Yo creo que nosotros necesitamos de Chile tanto como Chile necesita de nosotros. Otto, principalmente hablando un poco de Santa Cruz, eh, principalmente Tuto Quiroga tiene, digamos, alianzas o tiene, digamos, como parte de su programa el hecho de abrir un poco más, no solamente hacia sí, un poco más hacia otro modelo de Estado en el que obviamente que vaya camino, no solamente a la autonomía, sino vaya mucho más allá. ¿Qué opinas de eso? Pero yo creo que no es bueno almorzarse la cena. Ah, No podemos avanzar hacia un federalismo eh, sin haber previamente ejecutado una autonomía plena. O sea, necesitamos autonomías de verdad, no como las que tenemos en la actualidad, que están constitucionalizadas, pero en la realidad no existe. Todo sigue siendo el gobierno central. Por eso te decía, lo que debemos avanzar es a mayores recursos para los gobiernos autónomos y mayores competencias. Te doy el ejemplo de la salud y la educación. Son dos temas en los que andamos muy mal en el país, que tienen tres cabezas y nunca funcionan. Entonces tenemos que tener una educación de calidad y una salud de calidad, y para eso es necesario que la salud en primer y segundo nivel sea competencia exclusiva de los gobiernos municipales y el tercer nivel de los gobiernos departamentales. La educación debe ser competencia municipal exclusivamente. Incluso yo voy más allá, creo en la escuela autogestionaria como el modelo norteamericano. Entonces, tenemos que avanzar primero en esos temas. ¿Ah? Después veremos el tema del federalismo, pero saltar y quemar etapas para mí no es bueno. pero el Primero, camino debe ser un avanzar. largo camino si quieres hacia el federalismo. Esa es la opción para Bolivia. ¿Coincides con eso? A ver, yo no creo mucho en el federalismo, y te Mm. soy honesto. Yo más creo en las autonomías, ¿ah? En autonomías plenas. Eh, Bolivia, ¿por qué no creo mucho en el federalismo en Bolivia? Tenemos departamentos con muy poca población, como por ejemplo Pando, donde tener un gobierno federal costaría mucho dinero. Probablemente no esté en condiciones de solventarlo. Entonces, en estos momentos no necesitamos aumentar la burocracia, necesitamos más bien disminuirla. Bien. Otto, muchísimas gracias. Siempre es interesante hablar contigo y bueno, estaremos conversando más adelante en este aún largo camino que tenemos hasta el 19 de octubre. Gracias. Muchísimas gracias, Marcelo. Un saludo cordial a todo el pueblo boliviano, agradecido por la entrevista y pedir que Dios nos bendiga a los bolivianos para elegir lo mejor posible en estas elecciones. Que así sea. Hasta la próxima. Gracias. Bien, son las 8 de la mañana con 49 minutos. Vámonos al primer corte, por favor. Ahora en Monumental FM. Síganme los buenos. Hacemos una pausa para